Divinas, divinos, divines, bienvenidos a un episodio más de Hablando en Pijama, vuestro podcast de difusión cultural favorito. Hoy estamos muy contentos porque está con nosotros Amarna Miller. Bienvenida, Amarna, muchas gracias por venir. Hola, gracias a vosotros. Teníamos muchas ganas, la verdad, de que vinieras, sobre todo Fran, que estaba súper emocionado. Llevo mucho tiempo. Literal. Y bueno, siempre nos gusta mucho que nuestros invitados se definan a ellos mismos, ¿vale? Por si Wikipedia o tal anda un poco desubicado, así que pues cuando quieras explícanos. Fantástico. Por contexto, es que justamente hace un segundo estábamos hablando de lo mal que está mi Wikipedia. No os fiéis, por favor, si investigáis un poquito sobre mí, no os fiéis de lo que pone ahí porque la mitad de las cosas son mentira. Por favor, que alguien lo cambie. Definirme a mí misma siempre es muy complicado porque siento que de alguna manera he hecho de mi vida personal mi trabajo y mi vida personal al final está en evolución como la de cualquier persona, así que me parece muy complicado siempre meterme en categorías estancas, pese a que el mundo y Hacienda sobre todo quiera que estés dentro de un epígrafe. Pero bueno, así en resumen, soy licenciada en Bellas Artes, estoy estudiando ahora mismo un máster en Antropología, investigación en Antropología concretamente. He estado muchos años haciendo diferentes trabajos relacionados con los derechos de la mujer y me dedico además a difundir todo esto a través de redes sociales. Grandísima, guay, ¿eh? Muy buena, qué gran trabajo. Guay, muy guay. Pues mire, yo también desde hace mucho tiempo, desde que, pues incluso antes de que fuera bloguera de viajes, y te quería hacer una pregunta desde que has empezado a viajar, ¿qué es lo que realmente te ha creado esta tendencia Wanderlust que tienes, ¿no? Esta tendencia a tener una obsesión por el descubrimiento a través del viaje? Pues yo creo que siempre ha estado ahí y además has usado una palabra que me define bastante bien, que es obsesión. Yo soy una persona que me gusta mucho profundizar en las cosas que me gustan y soy un poco como hiperfocus, ¿no? Como que me centro en algo y lo exprimo al máximo posible y tiendo a que cuando me aburro de algo pues lo dejo pasar y ya está, ¿no? O sea, me puede durar un tiempo la obsesión, me puede durar semanas, meses, incluso años y luego lo dejo pasar. Pero sin embargo hay algunas cosas que se han mantenido estables en mi vida como unas obsesiones constantes, obsesiones de fondo, y el arte es una de ellas, por ejemplo, y otra muy clara son los viajes. Entonces realmente yo creo que desde siempre ha estado ahí esa ansia por viajar, por conocer, por ir a otros lugares y por comprobar con mis propios ojos, sobre todo las cosas sobre las que había leído, porque a mí me gusta mucho leer. Sí, hemos visto, yo he leído 2 libros en un día. ¡Socorro! La lectura, yo creo, cuando era más pequeña fue un poco mi ventana al mundo, a que había una vida más allá de la que era mi burbuja, y viajar de alguna forma era la manera de comprobar que esas cosas que leía pues eran efectivamente ciertas. Lo que pasa es que pues no siempre he tenido los medios, así que... La importancia de la imaginación, de cultivarla, porque al final se puede concretizar. El viaje podría ser una de las tantas cosas que podrían concretizar esta imaginación, pero es muy importante imaginar. Pero últimamente la gente, pues bueno, como tiene mucho contenido audiovisual, pues les encanta estar enfrente de un ordenador y ver algo ya preparado, pero la lectura fomenta esa parte de imaginación que estamos perdiendo, ¿no? Total, bueno, ya que has mencionado algo que estoy pensando mucho últimamente, y es que al final cuando vemos un documental, por ejemplo, vemos un documental de National Geographic, al final estamos viendo el corte final de algo que realmente dura mucho más. Efectivamente, tú ves una ceremonia que en realidad son 10 horas a 35 grados, donde hay pausas, donde las cosas no están organizadas porque la gente está haciendo su movida, y todo eso lo resumes en un documental de 5 o 10 minutos. Es que se queden ahí a mirar a un pájaro durante 20 horas para ver si tiene alguna reacción que te dice. Pero mola un montón porque es justo para captar el momento y me parece como súper top. Sí, y es como que estamos muy acostumbrados a esa destilación final, ¿no? A ver el producto final que dura 5 minutos, sí. Y luego cuando estás ahí y lo vives, dices, hostia, no se evita el proceso es otra creativo. Experiencia, ¿no? De repente darte cuenta de lo que cuestan las cosas y... Esto parece muy obvio en el fondo, ¿no? Pero es una cosa en la que pienso mucho últimamente. ¿Y qué libros lees, en plan? ¿Qué libros te...? ¿En este momento? Sí. Pues mira, estoy leyendo La Colmena, que me está pareciendo una turra terrorífica de Cela. No sé por qué lo estoy haciendo, pero ahí estoy, pico y pala. Masoquista. Masoquismo, eso digo yo, no sé. Y justamente me terminé ayer El amante de Marguerite Duras, que ese sí que me ha gustado mucho. Sí, pero bueno, ahora mismo estoy en un momento en el que estoy devorando libros, porque como no paso mucho por España, España es como un poco mi momento de
por una parte de calma, por otra parte de recados y de médicos, dentistas, como todas estas cosas, rollo, sí, gestiones. Entonces, lo que hago cuando no estoy haciendo gestiones es encerrarme en mi casa y leer non-stop. Muy bien. ¿Y de dónde vienes ahora, Amarna? Ahora vengo de Nepal. Bueno, llevo desde enero prácticamente sin pasar por España y el último viaje ha sido Nepal. O sea... ¿Y dónde has estado? Bueno, a ver, esto es el examen de geografía, puedo con ello. Vale, en enero, o sea, aquí pasé fin de año, enero fue Etiopía, después fue Vietnam, después fue Camboya, después la India, después Bali y después Nepal. ¿Me estaré saltando algo? Puede que sí, pero creo que no. Bueno, pero sí. ¿Y cuántos días han sido? Pues 5 meses prácticamente. 5 meses. Sí. Claro, si no ha pasado por España desde enero, todo el rato. Nepal ha sido un mes, para que te hagas la idea, que ese ha sido el último. Con 2 viajes separados, que eran los 2 guiados. Uno era a la zona de Mustang, que está en la frontera con Tíbet, y es Nepal oficialmente, pero realmente las costumbres, el idioma es Tíbet, o sea, no tiene nada que ver con la cultura nepalí. Y luego el segundo viaje, que era en una zona muy cerca, pero que sí que es cultura nepalí, para ver unas ceremonias muy interesantes de recolectar miel en unos acantilados, y la miel es naturalmente alucinógena. Oh. Muy interesante. ¿La has probado? La he probado, sí, pero la que yo probé no era alucinógena. Mira tú. Es que depende, ya es lo que tiene. Lo he sentido mucho por eso, me ha gustado. Pero es medicinal, sí que te da un cierto efecto, pero no alucinas. Vale. Y ahora te ibas a Etiopía, ¿no? Nos has dicho. Ahora en 15 días me voy a Etiopía, India otra vez y Indonesia. Y luego en agosto, mejor mes para volver a Madrid, vuelvo a Madrid. ¡Qué guay! Con el frescor. Sí, con los 48 grados que se prevén, ¿no? Otra excusa más para quedarme en mi casa leyendo, yo encantada, a la cueva. Pues es acondicionador, porque si no te mueres también. No tengo, pero tengo ventiladores, por Bueno, favor. está bien. Por favor, que alguien me dé un aire acondicionado ya. Y de todos los viajes que has hecho desde Año Nuevo, ¿cuál dirías que ha sido el que más te ha aportado, a lo mejor? No digo gustado, sino... En este viaje, uff. A ver, Etiopía me encanta, estoy enamorada de Etiopía, de hecho por eso ahora volvemos en nada, en 15 días. Etiopía me parece increíble por la diversidad cultural, porque en un país tienes desde personas con un fervor religioso absolutamente increíble, con unas festividades brutales, y luego te mueves al sur y son tribus nilóticas, con costumbres animistas, como... ¡buah! Cosas totalmente ajenas entre sí, y eso me encanta. Etiopía me ha gustado mucho, y luego este viaje de Nepal también me ha encantado. Pero esto es como elegir a tus hijos, no es complicado, me gustan todos, pero Nepal me ha gustado mucho. Mustang sobre todo me ha parecido muy único, como que no sabía qué me iba a esperar, y lo que me he esperado ha superado mis expectativas totalmente. ¿Por? Creo que esta es una opinión 100% personal, pero como que siento que visitar Tíbet ya no es lo que era visitar Tíbet después de la invasión china. Más globalizado, ¿no? Más y que globalizado. Es un país que está bajo el yugo de una invasión, entonces no pueden ser quienes quieren ser, porque están bajo el dominio de China. Y al encontrar en Nepal un sitio tan parecido a Tíbet y que ha estado como tan recluido, porque la zona a la que fuimos hace falta un permiso especial para poder llegar allí, es un sitio que se abrió al turismo en el año 92, o sea que hace nada. Antes estaba restringido y ahora no es fácil entrar, o sea, tienes que pedir unos permisos, nos los concedieron, y poder, después de toda esta lío burocrático, llegar hasta allí, verlo y encontrar un sitio tan especial y tan tibetano, era algo que no esperaba para nada que pudiese seguir existiendo. Qué guay. Qué Sí. bonito. Qué guay, qué guay. Y de todos los viajes que has hecho, porque has hecho un montón, ¿con cuál te quedas? No quizá desde enero, sino en toda tu vida. ¡Buf! Ha habido muchos viajes que han significado cosas importantes, sea porque el sitio me ha gustado mucho y me ha cambiado, como puede ser Sudán del Sur, o porque me ha pillado en un momento de mi vida en el cual ese viaje implicó un cambio de perspectiva. Por ejemplo, el primer viaje así como grande de aventura que hice, que fue justamente después de terminar la carrera, me fui a Australia 3 meses a hacerme un road trip por Australia, y fue un viaje muy impresionante en muchos sentidos, no quiero aquí que haya equívocos, pero sobre todo fue importante a nivel interno, como de
sentirme capaz de hacer un viaje muy largo, el viaje más largo que hacía hasta la fecha, en un lugar tan lejano, sin hablar bien el idioma, sin tener realmente muchos recursos, un poco buscándome la vida, y además en una situación que era un poco hostil, ¿no? Porque una vez que sales de las grandes ciudades, realmente Australia es un lugar que puede ser potencialmente muy peligroso, hay animales, tal, sí, todo es venenoso. Algún musgo, ¿no? Algún musgo, eso lo decía Terry Pratchett, me encanta. Entonces, bueno, sí, básicamente ese viaje para mí significó mucho. Bueno, muy bien. Qué guay. Y ahora ya, a nivel organizativo, que es la cosa más curiosa, ¿no? Para mí, es decir, ¿cómo te organizas tan bien? Es decir, ¿cuánto dura el itinerario de tu viaje? ¿Viajas siempre con mucha gente? Ya sé que, por ejemplo, si nos quieres hablar de cómo hacer para viajar contigo, nos encantaría saberlo. Tú, un poco la parte organizativa, ¿cómo te organizas? ¿Cuánto dura el itinerario? ¿Qué hay que hacer para viajar contigo? No sé. Fantástico, me encanta hablar de organización. Se te ve muy organizada, ¿verdad? Me Seguro encanta, que te organizas. Soy Mónica de Friends, totalmente. Me gusta que todo tenga su orden. Un poco Mónica, un poco Phoebe, la verdad. Si te pega Sí. Pues para mí, por muy ególatra que sea, todo parte de un deseo interno, de algo que a mí me apetece ver, me apetece hacer, me apetece ponerle palabras, ¿no? Y normalmente empieza con una lectura, ya sea por algún paper que me he leído en el máster o ya sea porque hace X tiempo me vi un documental que me llamó la atención, como que hay ideas que me van rondando la mente de cosas que me gustaría ver. Por ejemplo, este último viaje a Nepal surgió así, ¿no? El de Honey Hunters, el de los cazadores de miel, fue porque me vi un documental de National Geographic hace ciento y la madre y se me quedó en la mente. Y cuando empiezo a pensar en qué próximos viajes quiero hacer, pues me hago una nube de ideas, ¿no? Como de cosas sobre las que me gustaría investigar y ya empiezo a mirar, ¿esto es realmente posible? Si es posible, tengo contactos en la zona o cercanos a la zona que me puedan ayudar a hacer que esto tenga forma. ¿Hay alguna otra agencia que lo esté ofreciendo? Ahí empieza como la labor de investigación. A veces hay otra gente que lo está ofreciendo, a veces no, y ahí empieza la complicación, ¿no? De, bueno, vale. ¿La agencia has abierto tú, tuya? Sí, mi agencia, sí, tenemos una agencia de viajes, yo y Luis, que es mi chico. Y bueno, pues es un poco eso, el peloteo de las ideas de qué nos apetece a nosotros. Y una vez hemos llegado a una conclusión, y hago hincapié en esto porque la mayoría de las empresas en realidad pues piensan en dónde va a estar el mayor beneficio o qué viaje es más fácil en términos de infraestructura, pero puedes cobrar más por él, etcétera, ¿no? Pues así suelen funcionar las empresas, pero no nosotros, porque nosotros lo que queremos es viajar, a vosotros los que queremos viajar, aunque no haya beneficio. Entonces, bueno, pues parte de siempre hay beneficio, en realidad, ¿no? Beneficio interno, espiritual. Entonces todo parte de eso, pues de un deseo, ¿no? De decir, yo quiero ir a este sitio. Y a partir de ahí, pues empezar a picar pala para ver de qué manera se puede traer a tierra. A veces, la gran mayoría se puede traer a tierra, a veces pues simplemente se queda ahí como en el estante hasta que lleguen los contactos suficientes o hasta que lo veamos claro. Y una vez pues ya está pues traído a tierra los contactos, el tal, el cual, pues ya soy yo normalmente la que me pongo como a hacer un itinerario. Y eso pues nada, pues leer por internet, mirar los mapas, ver de qué manera sale más rentable, pues es más fácil coger un jeep, coger un avión, podemos llegar aquí en avioneta y empezar como a investigar para encontrar la manera. Y los contactos con poblaciones tan remotas como por ejemplo con los Nenets en Siberia, yo cuando vi este vídeo que te ha llevado 4 días llegar hasta ahí. Luego... Bueno, eso fue loquísimo, la verdad. También es porque acababa de estallar la guerra y por eso fue tan dramático. Porque claro, yo fui a Rusia a la semana y pico de que hubiese empezado la guerra, estaban cerrando el tráfico aéreo y yo estaba en Baja California, estaba en México, entonces tenía que llegar desde México hasta Rusia con todo el tráfico aéreo cerrado y eso fue un encaje de bolillos, pero bueno, llegué. ¿Y cómo contactas con esta población? Están en sitios tan recónditos, es decir, con los Nenet, ¿quién te ha puesto en contacto con ellos? Pues llega un punto en el que cuando llevas mucho tiempo viajando, acabas conociendo a gente que conoce a gente que conoce a gente y vas tirando del hilo, sí. Vas tirando del hilo. Los Nenet en concreto fue a través de mi amigo Aníbal, que él sí que tenía como un contacto directo y a través de él pues pude hablar con la familia y acceder a ellos, pero a veces depende. Porque en inglés tampoco hablaban mucho, ¿no? No, en ruso, con traductores. Tenías el traductor, sí. Claro. Todos los viajes que hacemos con comunidades que no hablen inglés, siempre llevamos a alguien que hable el idioma local, sí. A veces incluso varias personas. Y sí. eran muchos, ¿no? Los que estaban ahí. Habéis ido también a... Una cosa que me llamó mucho la atención,
que descuartizaban a los animales y tú lo veías, te quedabas ahí. Sí, claro, esto aquí se nota mucho el sesgo occidental / eurocentrista, que es que al final estamos como muy desconectados con la supervivencia. Porque... No, comemos carne porque no hacemos esto, porque si hiciéramos esto comeríamos mucho menos carne. Efectivamente, sí. Si tuviéramos que descuartizarla nosotros. Vamos. Entonces, bueno, pues es también darte cuenta de la realidad que existe en muchas otras partes del mundo y también replantearte mucho tu propio privilegio, ¿no? Al final una matanza, porque en el fondo es eso, era algo muy común en España hasta hace X años. Sí, yo lo he visto una vez, por ejemplo, y yo soy italiano, en Italia también se hacía, y yo me acuerdo, tenía 8 años, ha sido... un espectáculo horrible. Es duro, horrible. Sí. Pero es la normalidad para la gente de a pie, hasta hace nada. Hoy en día sigue siendo normalidad para mucha gente, pero los que vivimos en las ciudades, pues normalmente nunca has visto una matanza. Y hasta que no empecé a viajar nunca vi cómo se mata un pollo, por ejemplo. Es que no tenía ni idea de cómo se hacía logísticamente, ¿sabes? Sí. Es que bueno, la naturaleza te pone esta escabrosidad para que lo hagas lo menos posible, que te puedas alimentar, pues quizás más de vegetales o de cosas que aparentemente no tengan una vida, ¿no? Con las que no podemos empatizar. Pero el problema no es comer carne, el problema es cómo tratan al animal, entonces no sabemos nada de cómo tratan los animales. Yo trabajo en Greenpeace y de verdad que con lo de las macrogranjas, por ejemplo, yo esto lo digo públicamente, me parece una barbaridad que exista un campo de concentración para los animales. Si viéramos esto todo el día, te aseguro que dejaríamos de comer carne o por lo menos lo reduciríamos. Sí, mucha gente no lo sabe tampoco. No tienen, yo te lo digo porque trabajamos en la calle como captadores y bueno, ahí la mayoría de la gente tú dices que es una macrogranja y mucha ignorancia. Y no lo sabe. Sí. Y no lo sabe. Y hablando de contrastes de realidades, ¿no? Porque cuando viajas también te encuentras con muchísimas situaciones, como tú dices, que ni te puedes imaginar hasta que las ves. A nivel de falta de derechos humanos, ¿cuál ha sido el país que más te ha impactado? A ver, cualquier país que está en guerra, en un conflicto activo, está jodido, está muy jodido. Sudán del Sur, por ejemplo, en muchos sentidos está muy jodido. También depende en qué área enfoquemos esta pregunta. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me horroriza en India es la cantidad de matrimonios infantiles y la normalización de los mismos, ¿no? También intento, de nuevo hablando del privilegio, ¿no? Y hablando del tema de las perspectivas, intento mirarlo desde otros puntos y entender que los problemas estructurales tienen sobre todo que ver con la pobreza, con la marginalización, con otras problemáticas que son mucho más grandes y que afectan muchos más ámbitos, y que si una persona está casando a su hija de 13 años con un señor de una casta más alta, que es más mayor, es muy probable que lo esté haciendo porque es su única salida para la pobreza. Y entonces intentar quitar el juicio que obviamente me sale de manera natural hacia esa persona que está básicamente vendiendo a su hija, y pensar que el problema es mucho más estructural y que no cae o no recae en ese individuo concreto, que obviamente está haciendo algo terrorífico, pero que no recae en él, recae en un sistema que está favoreciendo que existan las castas, por ejemplo. Y ahí hay un ejercicio que a veces me produce mucha incomodidad, la verdad, y no sé yo misma siquiera dónde ponerme. Me pasa un poco, lo hablábamos hace un segundo, con el tema de los sacrificios de los animales o de los derechos de los animales en ciertos países, ¿no? Yo sí aquí en España veo hacer cosas que veo que suceden en otros países a los que viajo, me meto en medio y paro la situación. Pero de repente, pues estás en una tribu en la que una persona tiene 3 cabras y son su única posesión y está intentando meter una cabra en el portaequipajes de un coche y dices, hostia, ¿quién soy yo para juzgarlo? Efectivamente, porque no tengo el contexto, por mucho que estudie, por mucho que... No lo vas a valorar igual. Efectivamente. Yo que tengo las citaciones, pues Joan Battista Vico, que es un autor italiano, pues decía, no se puede juzgar una época o una situación sin contextualizarla. Efectivamente. Y él lo decía refiriéndose al fascismo también, ¿no? Porque no es para justificarlo, sino para entender la circunstancia en la que se haya generado. Y a propósito de esto, pues lo del acto colonizador que tienen la mayoría, o la tendencia colonizadora que tienen la mayoría de las personas que viajan, o este viajero inmóvil, como lo llamaste tú, ¿no? En muchas situaciones, que simplemente el viajero inmóvil es esta persona que
simplemente viaja para cumplir sus expectativas, sus referencias culturales, y que realmente no quiere conocer nada nuevo, ¿no? Sino que irse a París, ver la Torre Eiffel y en Italia la Torre de Pisa. Entonces, ¿dónde lo has visto esta colonización? Es decir, ¿dónde más esta tendencia colonizadora? ¿Dónde es el sitio que más has visto que hay? Justo esto del viajero en móvil no tengo tan claro que sea una tendencia colonizadora, sino más como un hijo del capitalismo. Ahí está. Que todo está relacionado, obviamente, y son nexos que se unen, pero yo veo una ligera diferencia. Esto del viajero en móvil lo decía Marc Aulé, que es un filósofo franco-catalán, y básicamente lo que él planteaba es que en la era de la posmodernidad ya no buscamos descubrir cosas nuevas, sino confirmar las que ya sabemos, ¿no? Sí, de hecho con las canciones también, que se repiten cosas de los años 90, porque fue cuando realmente hubo mucha creatividad y ahora... Bueno, las series, las películas, el hecho de que estén sacando la serie de miércoles, son todo como regurgitaciones que a veces están muy bien como productos culturales, pero es como comerte a ti mismo, ¿no? Sí. Saturno devorando a sus hijos. Total, que cuando habla del viajero en móvil habla de esto, ¿no? De que tú no estás yendo para ver algo nuevo, estás yendo para descubrir que lo que ya sabías es verdad, y eso no te aporta mucho, más allá de la foto de turno o del subidón de ego de decir, bueno, check París, check Berlín, check lo que sea, el museo de Ana Frank. El acto demostrativo que has estado ahí hasta, ¿no? Que al final muchas veces mucha gente también viaja por esto, es decir, ¿no? Mucha gente viaja de verdad por descubrir lo que hay, viaja para decir, bueno, es otra forma de ego, otra forma ególatra de demostrar. Que bueno, pues también cada uno con lo suyo, ¿no? Bueno, o sea, me refiero, claro. todo está bien. Creo que es muy complicado viajar y no descubrir cosas nuevas, ¿sabes? En plan, ya tienes que ir con intención de, no sé, me parece bastante difícil. Y una cosa que me he dado cuenta, así como, no sé, como cotilleo, una cosa que me he dado cuenta ahora que estoy con la agencia, que ahora os cuento sobre eso, por cierto, que antes me he ido por los cerros de Úbeda, es que cuando es un viaje del que la gente tiene muchas referencias culturales, es más fácil que se llene a un viaje sobre el que no hay referencias culturales. Te pongo un ejemplo. Casi todos tenemos una idea de qué puede haber en Nepal, ¿no? Pues las montañas más altas del mundo, el Everest, yo qué sé, no sé, de ceremonias hinduistas. Hay una idea, ¿no? Puedo ir a un sitio como un poco menos hegemónico, yo que sé, Etiopía, pero todavía tienes una idea de Etiopía, ¿no? Pues venga, Linguera, todos hemos ido a un etíope aquí en España, yo que sé, todavía una idea. Pero cuando vas a países que no conoce ya nadie, ¿no? Rollo Chad, Sudán del Sur, la gente no tiene una idea de qué existe siquiera en el país, ni siquiera muchas veces saben colocarlo en el mapa. Y cuando llega a ese punto, por muy interesante, porque hay cosas espectaculares en países de los que nunca has oído hablar, por muy interesante que sea el viaje, a la gente le cuesta más, porque no saben, ¿no? El miedo a lo desconocido, claro. el salir al área de confort les... Hombre, y la tema del control, claro, el control y el tener una imagen visual, ¿no? Y es que este es el problema, yo creo, de no querer salir al área de confort en general, ¿no? Yo creo, por experiencia personal, cuando me he dado cuenta de que quería salir al área de confort porque quería aprender, siempre hay como una serie de resistencias que te produce esta situación de aprendizaje, pero si eres capaz de superar estas resistencias, yo creo que entras ya en un área que yo defino de magia, donde tú adquieres unas habilidades, unos conocimientos, una sabiduría que anteriormente no tenías. Por ejemplo, cuando aprendes un idioma, ¿no? Es decir, al principio es súper difícil, tienes que adaptarte a las costumbres del nuevo país, un poco también al modus operandi, a la manera de comunicar, pero luego si realmente superas todo esto, pues llegas a hablarlo yo muy bien, entonces has adquirido otra habilidad. Pero sí, nos cuesta un poco a todos, incluso a mí mismo, Yo, por ejemplo, yo no estoy viajando mucho y de hecho veo cosas de viaje porque me encantaría viajar más. Tengo que encontrar algún método, porque tendré que ir. Y no sé, pues me parece genial que lo hagas, ¿sabes? Que tengas esta tendencia al descubrimiento constante y que entres constantemente en área de magia, en realidad. Para mí, fíjate, más allá del tema de la zona de confort, que estoy 100% de acuerdo contigo, también hay algo ahí sobre lo que le mastico, ¿no? Le doy vueltas a la cabeza, que tiene que ver con el mundo de las imágenes. Y es que estamos tan sobresaturados de imágenes, de cosas deseables, que cuando no tenemos una imagen, literalmente una imagen mental de lo que vamos a encontrar, nos cuesta mucho dar el paso. Incluso muchas veces tenemos la imagen, pero a lo mejor no tenemos un vídeo, un documental, no tenemos algo que realmente nos pueda hacer sentir lo que vayamos a sentir en el viaje de turno, entonces cuesta dar ese paso.
Y esto me hace llegar a la conclusión de cómo eran los viajes de esos momentos en los que todavía no había fotografías, no era tan común encontrarlas. Me acuerdo de una vez, cuando vine a la primera vez a España, porque yo tenía 17 años, decía, hace una vida ya, y como no había ni prácticamente internet, porque estamos hablando de 2005 por ahí, estábamos al principio, pues existían los DVD de Andalucía, pero me compré uno que está la canción de Paco de Lucía, Entre dos aguas, me acuerdo de esto, y me encantó verlo porque era como algo que tú tenías que rebuscar, ¿no? No había tantísima información como ahora. Ahora tú buscas Andalucía, pues te aparece mil, ¿no? Pero también era guapo eso, es decir, de no tener tantísima información, pero también te dejaba un poco por descubrir. Pero ahora lo sabes todo antes de ir. Sí. ¿Tú te informas mucho antes de ir? ¿O? Pues me informo, intento no verme ningún documental ni nada visual, pero me informo mucho desde la parte antropológica, o sea, me leo muchos papers, por ejemplo, antes de ir a un sitio, y a veces de cosas como súper nicho, rollo, en plan, voy a usar yo este paper realmente de la incidencia de las girotoxinas en la mina alucinógena, o sea, pero bueno, me lo leo. Me lo leo para tener como la información, pero intento no tener una imagen visual, porque en el momento en el que la tengo ya me jode un poco la experiencia. Y sí que me descargo documentales y tal, pero me los veo durante el viaje, porque entonces como que me lleno, ¿no? O libros sí que leo muchos, porque me evoca. Antes de ir. Es como una inspiración, pero no es algo tan tangible como un documental. Sí, exacto. Y sin embargo, te encanta repetir. Me encanta repetir, pero porque cuando vas a un sitio, entonces puedes ver todas las cosas que no has visto de ese sitio. Esa es la ventaja, exacto. Y entonces repites para poder profundizar más. A mí me gusta mucho profundizar. Claro, porque si no se queda como un viaje sin detallar, entonces así es más... Claro. Siento que la primera vez que vas a un sitio como que ves la superficie. Una primera impresión, sí. Sí. Y puede ser una superficie increíble y puedes también llegar a profundizar, pero cuando estás una vez allí tienes más acceso a cosas a las que no tienes acceso por internet, o no existen libros, o no sé, de repente, pues yo qué sé, este viaje en Mustang, ¿no? Pues todo el mundo va a Mustang para un festival que fue el que nosotros fuimos a ver, que se llama TG Festival. Pero una vez allí hablando con la gente, coño, hay un festival en verano, en agosto, que es una competición de caballos, donde llega gente como de toda la región para hacer, y es como... Ok, vale, pues volveré en agosto. Y así, ¿no? Como que voy dando del hilo. Fases en otras situaciones. Sí. Claro. Y ya que hablamos de planificación y tal, ¿cómo planificas tus gastos? ¿Te coges seguros de viaje, por ejemplo, cuando vas? Sí, seguro de viaje siempre. Para mí y para toda la gente que viaja conmigo, nosotros en la agencia pillamos seguro, o sea, cuando contratas un viaje con nosotros, te pillamos automáticamente un seguro básico. Porque ya enough, o sea, yo he sido la primera, ¿no? Que tenía, yo qué sé, 20 y pico años y viajaba por ahí sin seguro, pero luego te pasa algo y la lías parda, entonces no es algo ni siquiera que me plantee el viajar sin seguro. Bueno, sí. ¿Qué es lo más grave así que te ha pasado en un viaje? Pues tuve un accidente de moto en Filipinas, bastante grave, y tuve que estar allí ingresada, me tuvieron que operar, fue un auténtico rollo, sí. Y tenía seguro, que conste, lo que pasa... Es que era un seguro de mierda, de estos que contratas, oye, por €1 más... Y ahora ya sabes cómo es, ¿sabes cuál es la diferencia entre los que... Sí, pues lo primero, tienes que mirar que te cubran accidentes con vehículos a motor, porque eso es lo que casi todas las cláusulas excluyen. O sea, los seguros de viaje como típicos que te compras, eso, de los de por €1 más, sí. O te compras el billete de avión y te pone, si haces clic aquí tienes un seguro de viaje. Esos suelen ser una mierda. Y te suelen quitar el accidente número 1 que tiene la gente de viaje, que es vehículos a motor. Pues que te atropellen, que tengas un accidente con la moto y tal. Y entonces, bueno, pues me comí un accidente de la hostia y desde entonces siempre seguro. Bueno, pues bien, pero luego ha ido bien, ¿no? ¿Cuánto te has quedado ahí luego para recuperarte? ¿Cuánto te ha llevado? ¿El hombro? Pues fue un rato, claro. O sea, ¿Y pero en el hospital cuánto te quedaste? Allí estuve 12 días ingresada. Y luego me tuvieron que repatriar aquí a España, hacer toda la rehabilitación aquí, sí. Fue un rollo, sí. Pues háblanos de tu agencia un poco. Venga, va. Es verdad que me pongo aquí a daros la chapa y ya no me doy la promo a mí misma. Claro, promóvete. Se me olvida. Pues sí, después de tantos años viajando y sobre todo
haciendo o intentando hacer un tipo de viaje que se saliese de la norma, porque al principio yo, como cualquier persona, pues me hacía los viajes clásicos, ¿no? Pues de me voy a París y me veo Montmartre y me veo Montparnasse y me veo como todas las cosas como clásicas, como que mis viajes se fueron complejizando y cada vez quería ir como a sitios más complicados de alcanzar, y cuando por fin he conseguido ir a esos sitios a los que siempre quería ir, siempre pongo este ejemplo, pero yo que soy una obsesa y he sido una obsesa de National Geographic, una pregunta que siempre me venía a la cabeza era como, guau, qué guay esto, pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hace esta gente para organizarse? Y una vez llegué al punto en el que era como, ok, vale, ya estoy haciendo estos viajes. Ya surgió la idea de, pues a lo mejor me puedo traer a gente conmigo. Entonces la agencia surge en ¿Es muy complicado hacer una agencia? Sí, es un puto rollo tener una empresa. Pero luego lo bueno es muy bueno. Sí. ¿Te habrán ayudado en eso o lo has hecho tú sola todo? Lo tenemos yo y mi chico. Claro, la agencia es de los dos, sí. Y la idea es un poco el poder ofrecer viajes que no sean el típico viaje clásico, es decir, que no ofrecer ningún viaje al cual yo no iría, eso lo primero, y no ofrecer ningún viaje que la gente pudiese organizarse por su cuenta. Entonces, que sean viajes que que el destino es muy remoto y muy complejo, o estás visitando grupos étnicos que son de un acceso muy complicado, que por el motivo que sea un viaje que tú por tu cuenta, mirando por internet, no puedas hacer. Y un poco con esa idea, pues hemos estado sacando viajes y los que quedan. Pues yo me apunto. Aquí lo no normativo nos encanta. O sea que... Veníos a Chad, nos vamos en septiembre. Sí, aquí lo no normativo siempre nos ha llamado mucho la atención. De hecho, tendréis que ver nuestro primer episodio en el que hablamos de poliamor, que es un tema que también sé que a ti te gusta, o te gustaba, no sé si ahora sigue claro. gustándote, muy bien. Y bueno, pues te voy a hacer otra pregunta ya. Has dicho en otro podcast que uno de los sitios donde tú no irías otra vez es Egipto, ¿verdad? Es que, bueno, ya, sí. Sí, vale. Lo confirmo. ¿Por qué no irías a Egipto? A ver, estoy dispuesta a cambiar de opinión al 100%, porque creo que así es como la gente evoluciona, pero hay lugares que a mí me parece que están overrated, ¿cómo se dice eso? Sobrevalorados. Y me parece que Egipto es uno de ellos. Y parto de la base de que yo me llamo Amarna por una ciudad egipcia, que a mí Egipto y toda la historia de Egipto me obsesionaban y me encantaban. Y bueno, y lo que recibí cuando llegué allí fue una grandísima decepción. Te digo que hiciste recorrido turístico, ¿no? Decías. Sí, lo típico, ¿no? Pues yo que sé, Luxor, Abu Simbel... Sin hacer el recorrido turístico. Volvería, o sea, estoy dispuesta a cambiar de opinión, eso es lo primero, y estoy dispuesta a que alguien, otra persona, me enseñe ese Egipto que al parecer yo no he visto o yo no he encontrado, que se sale como un poco de la trampa para turistas. Yo te lo decía porque tengo un amigo que está en Egipto hace más o menos un año y ha ido con la misma intención de no seguir la parte, digamos, convencional, de no seguir el recorrido turístico hegemónico, y dijo, pues lo voy a hacer yo con mi novia. Y fueron... y se lo pasaron muy mal, es decir, de verdad, es que son ciudades que viven en una situación de guerrilla en muchas situaciones, con lo cual te tienen que escoltar la policía en muchos sitios, y estuvo cogiendo un bus en el que le hicieron bajar, y por ser blanco, pues le empezaron a decir de todo, en plan, subió, tuvo el racismo al revés, ¿no? Decía, hacia los blancos, y vamos, le increpaban mucho por... le estuvieron amenazando, le estuvieron pidiendo dinero, le ha pasado absolutamente de todo, y ha dicho, no sé si yo volvería a Egipto de la manera como lo he hecho, porque se lo ha pasado bastante mal. Yo estoy dispuesta a volver, y conozco mucha gente que ha tenido experiencias increíbles como por el Egipto más rural, pero desde luego mi experiencia no fue buena. También yo creo que influyó, por poner un poco de contexto, que era bastante joven y me sentí como muy acosada. Creo que ahora mismo ya tengo otra forma de ser y como que reaccionaría de otra manera. En ese momento reaccionaba de una manera muy pasiva y me sentía muy invadida. Creo que ahora no me van a venir a tocar las narices porque ya tengo 30 años para responder. Y ya te digo, estoy dispuesta a cambiar de opinión, pero Egipto me parece de esos lugares que a mí no me entusiasmó y realmente me decepcionó. Bueno, pero muy dispuesta a cambiarla. Pues me pasa lo mismo con Cuba, ojo. Te hace otro recorrido. Cuba es uno de estos destinos que todo el mundo recomienda, y a mí me pasó algo muy parecido, como de sentirme ahí de esto no, a mí no es para mí. Y oye, ya estás viajando siempre en agencia, pero alguna vez has viajado sola también, bastantes veces. Sí, ¿no? he viajado mucho sola.
incluso haces el autostop muchas veces. Sí, ¿no? En Nueva Zelanda estuve haciendo autostop, sí. Que mucha gente tiene mucho prejuicio hacia el autostop, que dice, igual te va a pasar algo, tal, que hombre, Te siempre puede pasar, peligro. pero claro. te puede pasar algo haciendo cualquier cosa, o sea Exacto. Pero ¿qué aconsejarías tú, digamos, a las mujeres que se quieren atrever a ir solas? ¿Para viajar sola? Tips, digamos, importantes. Claro. Sí. Bueno, pues lo primero es elegir un destino que sea accesible y que no te dé mucho miedo, porque no es lo mismo viajar sola por Alemania que viajar sola por Pakistán. Entonces, pues empiezas poquito a poquito y te vas midiendo. Y luego, pues llevar cosas que hacer que te entretengan y que puedan ser, pues desde un hobby hasta algo que pueda romper un poco el hielo, ¿no? A la hora de socializar. Yo, por ejemplo, lo que hacía era que siempre me llevaba... Yo vengo de Bellas Artes, ¿no? Me gusta dibujar. Pues siempre me llevaba un cuadernito, pinturas, tal, y me ponía a dibujar en lugares públicos. Y eso es una manera muy fácil de socializar sin querer con la gente, porque la peña viene, te pregunta, ¿no? Y luego, pues, si no te gusta dibujar o lo que sea, pues te llevas un libro, te llevas un diario, te llevas algo para estar contigo misma y para reflexionar, que no te haga falta de esa estimulación externa a la que estamos tan acostumbrados para estar totalmente bien. Y puede que te apetezca hacer amigos y te puedes ir a un hostel y vas a conocer un montón de peña, pero también puedes ir como 100% por tu cuenta y también está bien, ¿no? Lo que te vaya pidiendo el cuerpo, escucharte. Qué bien. Qué guay. Sí. Y si pudieras, en plan, aunque los viajes sean para mí al menos muy personales y cada persona nos gustan cosas muy diferentes, a lo mejor a ti te gusta un montón la aventura, a mí me gusta la tranquilidad, pero si pudieras solo recomendar un viaje, de decir, es que aquí tienes que ir sí o sí porque, no sé, es increíble o te aporta tanto, ¿cuál recomendarías? Buah, es que es súper complicado. Un viaje que valga para todo el mundo es muy complicado. Porque... O que creas que la mayor parte de la gente le vendría bien hacer ese viaje. A ver, yo creo ¿Qué le que aporta, tío? Sí. en un punto intermedio entre, hey, puedes vivir una aventura, pero a la vez no tienes por qué vivirla, y creo que un poco, unpopular opinion, a mí me gusta mucho viajar por Estados Unidos, porque tiene toda la parte de naturaleza, parques nacionales... Que son enormes. Increíbles. Como Cataluña y algunos. Sí. Una cultura súper interesante, muchísima tradición, porque esto es un mito, lo de que Estados Unidos no tiene historia es absolutamente mentira. No. Hay una historia muy profunda y muy interesante. Y luego a la vez también es un país muy fácil, porque tienes carreteras, tienes coches, todo funciona más o menos como en Europa, ¿no? Alguien que no está acostumbrado a viajar va a viajar por Estados Unidos y no va a pasarlo mal. Pero si de repente quieres meterte en una aventura, pues te puedes ir a parques nacionales que están súper perdidos y pasarte ahí en la nada 15 días. Hay también rutas muy guays, está la Pacific Crest Trail, la Appalachian, que son rutas muy muy largas, o sea que si te gusta el trekking, te puedes hacer desde México hasta Alaska en una ruta de 6 meses. O sea, tienes como todo el abanico de posibilidades, te guste lo que te guste. Súper organizado los estadounidenses, ¿no? Súper organizados los estadounidenses. O sea, es como todo lo bueno, todo lo fácil de la infraestructura que tenemos en Europa, ¿no? Pues carreteras, coches, tal, pero a la vez con muchísima menos población en cuanto al terreno que hay, ¿no? O sea, en relación. Y eso significa que te puedes ir a estados donde estás prácticamente solo, cosa que en España es muy complicado, ¿sabes? Y mucho parque nacional y parques muy impresionantes. Cosa que hay que decir que hay sitios, nosotros estamos muy acostumbrados en Occidente a las carreteras, pero hay sitios que no tienen carreteras. En plan, en Sudán del Sur, por ejemplo, decías tú que hay una sola carretera. Cuando estuve allí van a la gente a hacerse fotos. Cuando estuve allí la última vez, que estábamos por la única carretera asfaltada que hay en el país y la gente iba como muy peripuesta a los lados, ¿no? Como vestidos de domingo, y pregunté y es que se estaban yendo a hacer fotos con la carretera. Se hacían fotos de familia con la carretera. Es que no tierno, en realidad. Es como hace 60 años, 70 aquí también. Pues bueno, porque esto se descubre cuando se viaja también, que es como una máquina del tiempo. Tú puedes ir a sitios que, bueno, pues en ciertas cosas están menos desarrollados, en otras más. En una es la que yo creo que me ha dado mucha curiosidad, por ejemplo, ¿no? Cuando has estado en India, o también en muchos sitios de África, cuando te encuentras con tribus, hay siempre un líder espiritual, más o menos. Y en India en particular había muchos que se quedaban en un estado de trance, y llegaban a ese estado sin hacer uso de ningún tipo de sustancia externa, sino que a través de rituales muy raros, como por ejemplo que le daban una vuelta y le creaban como esta sensación de estar mal, no sé qué. No sé, cuéntame un poco, ¿cómo has visto eso de los líderes espirituales?
¿cómo te ha impactado ver Ajá. que un líder espiritual pueda llegar a este estado de trance sin ningún tipo de ayuda externa o química? Bueno, en realidad el tema de los estados alterados de conciencia se activan de muchísimas maneras. Sí. Puede ser a través de sustancias psicoactivas, pero también puede ser a través de cuestiones mentales, o sea, cuando, por irnos a algo un poco más cercano, ¿no? Pero cuando vemos, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Estos preachers, ¿cómo se llama eso? Estos predicadores que se levantan en el escenario, llega la gente y la gente se desmaya y ahora levántate y caminan y cosas de estas. Sí, por sugestión también. Al final eso es un estado de trance y es un estado alterado de conciencia que se está alcanzando de otras maneras. Llámalo fe, llámalo sugestión, llámalo efecto placebo, pero en realidad va todo por el mismo camino. En este caso en concreto en la India, al igual que en otros muchos lugares, lo que hacían para entrar en estados de trance era mover muy rápido la cabeza y al mover la cabeza, pues tu cerebro, físicamente tu cerebro empieza a rayarse, ¿no? Como de pequeños cuando ibas a no sé si lo hacéis vosotros, este jueguecito que tú lo mueves y vas dando vueltas y luego te quedabas como... Claro, te mareas y te colocas, ¿sabes? Sí. Llegas a un estado que no es el estado normal, sí. Entonces ahí lo que hacían era mover muy rápidamente la cabeza, pero están los derviches, por ejemplo, que seguro que os suenan, en Turquía, son de nuevo relacionados con la fe y con la religión, pero son normalmente hombres que tienen como unas faldas muy largas y dan vueltas. Seguro que habéis visto imágenes. Sí, y dan vueltas, entran en estado de trance. Es lo mismo, ¿no? Es como el poder llegar a estados de conciencia alterados a través de movimientos de cabeza, bailes. ¿Y el ritual más curioso que hayas visto hacer? Ritual, wow, muchos. Esto de los Honey Hunters en Nepal me ha parecido muy interesante porque... Te estoy diciendo esto porque es el último que he visto, pero realmente hay muchos que me parecen súper interesantes. Justamente lo que hacen es 2 veces al año se cuelgan de fibras naturales, o sea, de unas escaleras que hacen con trozos de fibras de plantas y llegan a unos acantilados que son totalmente verticales a coger los panales de miel y los panales son gigantescos, ¿vale? O sea, pueden medir 1,5 metros fácilmente. Eso en algún lado también. Sí, entonces lo ahuman a las abejas para que se atonten y cogen el panal usando una técnica, pero una técnica que es que tienen miles de años de antigüedad. Se han encontrado pinturas rupestres en las cuales se siguen utilizando estas mismas técnicas. Con unos cestos, unos palos, ¿no? Ponen el palo entre los pies, consiguen coger el panal y lo acaban bajando. Y todo esto está rodeado de rituales para, de alguna manera, apaciguar a los espíritus, rituales para que las abejas sean benevolentes y no les piquen. Una cosa muy bonita, la verdad. Qué guay. Sí. Y luego, pues obviamente los Nenets en Siberia también brutal. Bueno, el Gerewol en Chad, mira, otra ceremonia brutal. Es una comunidad que de una tribu nómada, ¿no? Que se llaman los Budabe, que viven en el Sahel, en la zona sur del Sáhara. Y para encontrar mujer, para encontrar novia, esposa, no tiene por qué ser esposa, puede ser un lío de una noche. Lo que hacen los hombres es que se pintan, se maquillan de manera muy llamativa y... buenísimo esto, sí. Y hacen así con los dientes. Se rodean los ojos y la boca de colores oscuros, sacan los dientes, abren los ojos y hacen castañear para enseñar lo blancos que tienen los dientes y los ojos, que es una señal de salud. Dientes blanquísimos. Sí, y se convierte de repente en un... No comen cosas procesadas. Sí. No, los dientes perfectos. Y es casi como un espectáculo de variedades. Y se pasan 3 días bailando, a veces entran en trance. Claro, es como hacer unos gestos faciales, mira, volvemos a hablar del trance, que son súper agresivos. Son un poco locos. Sí. Entonces a veces se cansan y caen y entran en trance. Eso y luego para ligar. Despiertan. Sí. Flipas, ¿eh? Sí. Luego las chicas eligen al que más les ha gustado. Es como un concurso de belleza. Qué bonito. Sí. Fantástico, bueno, a ver si vamos... Ahí se esfuerzan. Pues qué mazo de cosas. Claro. Mira, os cuento uno más y ya paro. Sí, es que este tema me encanta. Justamente ahora en Etiopía voy a ir en estas fechas porque hay un festival, una ceremonia que se llama el Kal-El, dentro de la tribu Bodhi, que es una tribu dentro del sur de Etiopía, el Omo Valley, y es una competición de comer. En esta tribu... Yo ganaría seguro. Es que mira, aquí te hemos traído toda la comida aquí, que no sé cuándo nos la vamos a comer. Cuando acabe el podcast yo un sándwich de esos me como. Sí. Y perdona, decías. Pues sí, dentro de esta comunidad los hombres más gordos son los que tienen más poder. La mayor barriga son los líderes. Efectivamente. De hecho, vi un meme que decía, me he equivocado de tribu, de vivir en otro lado. Totalmente. Sería el líder espiritual en este sitio. Sí.
Entonces se pasan desde que son pequeños comiendo muchísimo, sobre todo carne, sangre de las vacas y leche, como cosas muy, muy intensas, para tener una barriga muy grande. Luego están fuertes, ¿sabes? Porque realmente hacen mucho ejercicio, pero tienen una barriga enorme, un poco sumo, luchadores de sumo. Y una vez al año hacen esta competición que se llama Kalel, que significa la competición de la carne gorda, lo llaman así. Madre mía. Y es una competición de comer. Brutal, ¿no? En una tribu de Etiopía. Yo me encantaría vivir ahí, que no sea tan mal visto, de verdad, porque últimamente parece que el engordar es lo peor, es decir, este mito de la belleza que se tiene. De esto estuvimos hablando otra vez con un amigo, que él sostiene que la belleza es objetiva. ¿Objetiva? Sí, dice que si se ve a alguien es imposible que digas que esa persona te parezca guapa si no lo es. Y yo digo, vamos a ver, es muy subjetivo y eso dice mucho sobre cómo se nos ha condicionado. Claro, es cultural, 100%. De los patrones que hemos llegado a tener hasta ahora. Si no, por esto, pues en los años 20, por ejemplo, ¿habría el mismo modelo de mujer que hay ahora? Pues no, era muy diferente, ¿no? Y lo demuestran pues todas las obras de arte también que hay. Entonces, pues, es curioso que en otro sitio, pues por tener barriga, pues seas mejor considerado. Esto pasa un poco en Italia también, ¿eh? En Italia... Sí, en Italia cuando estás muy delgada como que no les gusta mucho. Se acepta más que tengas un poco de grasa, ¿no? Aunque no lo dicen claramente, sobre todo en el sur, a que no lo tengas. Sí. Sobre todo a los hombres se les acepta aún más, pues bueno, por heteropatriarcado en Y que general, te guste comer también. Sí. Está muy bien visto. Si tú ves la cara de los Normal, porque no paran de comer. La cara se lo dice por eso, soy su compañero de piso y sabe muy bien lo que es eso. Y hay gente, por ejemplo, que tú les ves y tienen la cara como redonda, ¿no? Y es casi la normalidad. Es decir, en Italia, por lo menos en el sur, mucha gente come mucha pasta también, mucho carbohidrato. Claro. Y al final se quedan con como un poco rellenito, ¿no? Y se acepta. Y a mí me parece mejor, la verdad. Aunque, bueno, igual no es bueno para la salud, ¿no? A ver, pero obviamente es cultural. Como antes las personas que estaban gordas estaba bien visto porque tenían más dinero para comer, por la estabas blanca mejor porque no trabajabas en el campo. Exactamente. Y ahora parece que al revés, ¿sabes? El tema del moreno, el tema de la palidez, es cultural. A la vez yo sí que pienso que hay una serie de rasgos que se mantienen pues más o menos estables, es decir, por ejemplo, las bellezas simétricas en general en la historia son mejor vistas que las bellezas asimétricas. Eso es lo único que sea temporal, es decir, que siempre se ha quedado la proporción áurea, como se llama, ¿no? De aquí sí. También. Pero luego en realidad lo de la gordura, la flaquez, o sea, mira de estos cuadros renacentistas con mujeres que tienen lorzas y chichas, ¿sabes? Lo bonito, ¿no? La belleza de la carne, efectivamente, porque significaba que tenías dinero para comer, ¿no? Y en esta tribu que os decía es lo mismo, al final, estar gordo significa que puedes alimentarte. Claro que tienes. Entonces, claro, la delgadez está fea, no les gusta. Sí, debería de ser, digamos, un ámbito diferente, ¿no? Es decir, normal decir, mira, que si engordas está mal a nivel físico, a nivel biológico, pero que deberíamos de ser más tolerantes hacia quien quiera serlo. Es decir, que si quieres ser gordo, porque lo estés, ¿sabes? Es que la gente que es gordofóbica se piensa que nadie quiere ser gordo. ¿Me explico? Pero ¿cómo vas a querer ser gordo? Claro. Nadie quiere ser gordo. Y digo, pues a la gente que le da igual, ¿sabes? En plan... Es que... Mira, hablando de todo esto, otro tema interesante relacionado con la belleza es que en muchas comunidades el tener 30 años y no haber tenido hijos es algo muy malo, ¿vale? Es algo, sería una vergüenza para tu familia, porque la fertilidad es muy importante porque implica que tu familia pues puede sobrevivir. Claro. Ya está mal visto, imagínate. Y aún ahora, entonces, que tú tengas 30 años y no tengas la tripita flojilla de haber tenido bebés o las tetillas caídas de haber dado el pecho, les resulta súper feo. En plan, que tú tengas 30 años y tengas pues un cuerpo de no haber dado a luz es algo que les resulta como súper antierótico, porque significa que tú no eres fértil a efectos. Entonces, es curioso, ¿no? Porque aquí pasa lo contrario. Existe en todos lados. Aquí tienes un bebé y están todas estas operaciones del mommy, como es mommy makeup o bueno, para volver de liposucción, las tetas arriba, ¿sabes? El volver al cuerpo de antes, el patrón lo que signifique objetivo. Eso, ¿no? Y en otros lugares, tener un cuerpo de madre, ¿sabes? No todas las madres, tal, pero bueno, tener un cuerpo de haber tenido un bebé dentro es muy positivo, porque significa que eres fértil, eso te da puntos. Claro. Es que, mira, por ejemplo, eso de identificar a una circunstancia, una situación, un estatus, ¿no? También pasa un poco en Occidente con las marcas. Entonces, tú que has viajado mucho en sitios donde no hay tanta incidencia, ¿no? de lo que es el storytelling que las marcas tienen,
¿Qué has notado diferente en eso? Es decir, por ejemplo, yo he visto, te cuento una anécdota que he contado en otro episodio, pero te la vuelvo a contar. Vi a dos amigos que tenían dos zapatos muy similares, ¿no? Uno era de una marca y otro era de otra. Es que le encanta contar esto y siempre discutimos porque sí. es que... Bueno. Y entonces, nada más decir, yo dije, joder, son iguales, ¿no? Y dice, saltaron los dos. ¡No! Le parecía fatal que yo hubiera identificado igual estas dos marcas que ellos habían currado en comprarse como diferentes, ¿no? Y yo flipé, porque yo no tengo este rollo con las marcas. Sé que muchas veces para resultar atractivo también hay que cumplir con un patrón de belleza marcado por los branding, pero que de hecho no quiere decir que yo no las use, ¿no? Estas marcas también, o el estilo. Pero me parece increíble que una persona se chille tanto, ¿no? De decir, no, que es que no es... Y eran casi iguales para mí. Decía, a un ojo que no conoce el storytelling de las dos marcas, pues a mí me parecía lo mismo. ¿Qué deberíamos de hacer para quitarnos esto en Occidente? Es decir, esta obsesión con el branding, con el storytelling, algo que ya tiene una historia detrás, adquiere mucho más valor... Bueno, yo no creo que haya que quitarlo. ¿No? Yo creo que hay que... Cada persona es libre de priorizar lo que quiera, obviamente. Y creo que al final el mundo se compone de historias. Bueno, y las historias pueden tener una forma capitalista o no, pero el mundo y la realidad se compone de historias, e incluso las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Creo que es imposible aislarnos de eso. Lo que sí que creo que sucede es que asociamos ciertas marcas a cierto estatus, ¿no? Y lo hacemos en todo el mundo, porque pensamos que cuando vamos a, yo qué sé, pues si a una comunidad en el África subsahariana, pues que allí les va a dar igual unas zapatillas Puma. Todo lo contrario. Todo lo contrario, porque pero lo asocian ya tan efectivamente, tan inmediatamente, igual efectivamente. Que en el Occidente, sí. Y a mí una cosa que me parece maravillosa son las articulaciones que se crean en la unión de lo tradicional y esa modernidad y el estatus que conlleva. Y esto nos lleva a, por ejemplo, a encontrar pulseras Masai que tienen el símbolo de Adidas. Increíble. Y son pulseras Masai, pero tienen el símbolo de Adidas, porque Adidas significa estatus. Significan cosas diferentes que en Occidente. A lo mejor para mí Adidas o una marca significa buena calidad, significa esto me va a proteger mejor que una marca blanca, ¿no? Significa que me va a durar más. Y allí significa otra cosa, allí significa riqueza, significa tengo el dinero suficiente como para comprarme algo más caro que mis compañeros. Vale. Y entonces de repente encuentras como puntos de intersección que a mí me resultan muy interesantes. En Bali, que estuve hace nada, de repente había máscaras balinesas típicas que están talladas de madera, pero con la forma como de un Stormtrooper de Star Wars. Sí. Y de repente es como, oh, wow, vale, estos son dos mundos colisionando. Pero me parece súper interesante y creo que de alguna manera también como que deja de romantizar, porque a veces pensamos en las tribus y es como, viven sin teléfonos móviles y están ahí en conexión con la naturaleza, y es como, no, esta peña tiene las mismas preocupaciones. La globalización llega en todos lados. Sí, pero no es la globalización, es que es el ser humano. Es el ansia de poder, el ansia de estatus. Eso se mantiene estable, estés donde estés. Sí. Estés en una isla remota de Papúa Nueva Guinea o estés en Madrid viviendo en Malasaña. Y toma formas diferentes. Y yo creo que el análisis de esas formas es mucho más interesante que la crítica de su existencia. Vale, muy bien. Y esta presión social, por ejemplo, que existe un poco en los países occidentales, por lo menos es muy clara, ¿no? Ajá. Tú lo has visto también en otras situaciones, es decir, ¿cuál podría ser la diferencia entre la presión social en el mundo occidental y en sitios que no están tan condicionados por el occidente? Claro, pues es un poco lo mismo, ¿no? Toma diferentes articulaciones, pero en el fondo, al final, somos seres gregarios y estamos buscando constantemente la aceptación de nuestros semejantes. Entonces, eso aquí puede tener la forma de vestir con X marca o ir a tal bar de moda o yo qué sé, o comprarte una casa y meterte una hipoteca cuando llegas a los 30 o casarte, ¿no? Y a lo mejor en una tribu en Sudán del Sur pues significa que una mujer tiene que demostrar que puede tener hijos antes de los 20 años, porque si llegas a los 25 y no has tenido hijos, algo pasa contigo. O un chico tiene que casarse y conseguir la dote para casarse, y para eso tiene que convencer a sus tíos de que le presten vacas, pero siempre existen, ¿no? Como articulaciones, ¿no? Me encanta esa palabra, Dios, es por el máster que no paro de usarla, Dios. Existen como negociaciones, ¿no? Sí. Pero en el fondo, si es que lo suficiente, la motivación es muy similar y hay cosas que se repiten en prácticamente todas las sociedades. Pues sí, prácticamente. Entonces, hay patrones universales prácticamente.
¿Alguna preguntita, señorita? Y no necesariamente es algo malo. Ah, sí. Yo creo. Bueno, depende. Es que a veces la presión social, lo que quiero decir es que condiciona mucho la autoestima de muchas personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi país es muy importante la licenciatura, por ejemplo, ¿no? Si no estás licenciado, mal. Luego igual acabas haciendo un trabajo que tiene nada que ver igual, pero tienes que estar licenciado y le dan una importancia tremenda. Yo me licencié ahora el 3 de mayo, mi madre súper contenta, se ha venido aquí, es decir, es algo que para ellos es súper importante, pero alguien que no lo consiga, que no tiene esta autoestima suficiente como para saber contestar y también saberse expresar y decir cuáles son sus motivos para no licenciarse, pues también sufre bastante por esta presión. Entonces, ¿buena hasta qué punto? Buah, es que hay muchas cosas que analizar y que me parecen muy interesantes de analizar. La primera de todos es que al final la libertad de elección es un privilegio al que no todo el mundo tiene acceso. Yo tengo el privilegio de haber estudiado Bellas Artes, por ejemplo, porque en mi país y en mi sociedad, el resto, ¿cómo diría yo?, las profesiones más necesarias para la supervivencia de mi familia y de mi mundo están cubiertas. Pero si yo tengo acceso, si yo soy una chica de una tribu en Etiopía y por el motivo que sea he conseguido tener acceso a educación, si yo hago Bellas Artes, me pegan un tiro, ¿sabes? Yo tengo que ser enfermera, o tengo que ser profesora, o tengo que ser abogada, o tengo que ser ingeniera. Exacto. Tengo que cumplir, al final, las necesidades básicas que permitan la supervivencia de mi familia y el conseguir dinero para ellos. Entonces ellos, por ejemplo, cuando yo voy allí y digo que yo hago artes, no lo entienden. ¿Para qué? ¿Y tu familia está bien con eso? ¿Para qué vale eso? Práctica, sí. Claro, porque claro, el arte es, al final, la pirámide de Maslow, ¿no? Sí. Pues si no tienes cubiertas tus necesidades básicas, no puedes aspirar a nada más. Entonces, esa es como, lo que quiero decir es que es muy complejo y depende mucho de dónde te críes, de qué manera, no lo sé. Sí, de lo que son los patrones que los demás interpretan como buenos o malos. Sí, no solo del país, de tus padres también, ¿sabes? Sí, mi padre hizo Bellas Artes, por ejemplo, y mi madre filosofía. O sea, que si yo hubiera querido hacer algo de artes, pues yo creo que no hubiera estado chill, sí. Claro. Me hubieran entendido. A mí, por ejemplo, me dijeron, pues nos gustaría mucho que estudieses y que tuvieses, o sea, me presionaron para que tuviese una licenciatura, para que estudiase en la universidad, pero me dieron mucho espacio para que eligiese yo lo que quería estudiar. Bueno. Pero eso también, de nuevo, es un privilegio, porque al final, pues aquí en España, pues yo tengo la posibilidad de trabajar de otras cosas que no tienen que ver con mi carrera. Sí. Pero si yo estoy en un pueblo de Etiopía y hago Bellas Artes, pues no hago nada, ¿sabes? Claro. Bueno. Pues yo para terminar te quiero hacer una pregunta. Claro. Que es, ¿cómo gestionas la adaptación cuando vienes de viaje, cuando te tienes que ir a otro país, cuando... El jet lag, por ejemplo. Sí, ese proceso de cambio que parece que para ti es... La rutina. Sí, como tips, consejos o qué te ayuda a ti para llevarlo lo mejor que puedas, porque me parece algo complicado, la verdad. En el tema rutinas, intento, aunque esté de viaje, mantener estables ciertas cosas. Por ejemplo, pues yo hago yoga todas las mañanas y aunque esté de viaje intento hacerlo, o sea, tengo que estar realmente en un lugar que no puedo porque no es posible, en plan eso, Siberia a menos 40 grados, venga, va, pues no hago yoga. Pero quitando casos muy concretos, es una cosa que intento que se mantenga también porque a mí me ayuda a regularme a nivel emocional. O sea, que no solamente que quiera hacer ejercicio, sino que mantener algo estable me ayuda. Siempre me llevo conmigo un cuadernito para poder escribir y poder sacar emociones, pensamientos, ¿no? Y tener también como esa herramienta de gestión. Y luego cuando vuelvo aquí a España, pues la verdad es que es un puto lío siempre y lo que intento es escucharme a mí misma y lo que me pide el cuerpo y no caer ante la presión, ¿no? Porque llegas aquí y claro, pues me quieren ver mis padres, me quieren ver mis amigos, hostia, hay un concierto de no sé quién, vamos a ir todos, tal. Y es muy fácil empezar a decir que sí, porque también de fondo me apetece, pero es lo que mi cuerpo quiere ahora mismo. Entonces intento como... escucharme mucho y decir, ¿me apetece a mí ir a este concierto o quiero quedarme en casa leyendo durante los próximos 3 días non-stop? Y dentro de las posibilidades, ¿no?, de que tengo que hacer recados y trabajar y hacer cosas, pues intento conectar con eso y ser fiel a ello en la medida en la que puedo. Pero bueno, consejos viendo que para mí no tengo. No, o sea, está muy lo intento. Bien, está muy bien. Una pregunta que me ha surgido ahora mismo, si puedo. Lo del el libro que te hayas leído en viaje que te haya marcado más, pero mientras viajabas.
Pues mira, que soy una pesada con Nepal, al parecer, porque como acabo de volver de Nepal es lo que más me acuerdo. Pero mientras estaba viajando por Mustang, me compré un libro que me recomendó un seguidor, que se llama Mustang, el último reino perdido de los Himalayas, de Michel Peissel, que fue un francés con residencia en España, que fue la primera persona occidental a la cual en el año 64 le dejaron residir de manera indefinida en este área súper restrictiva. Y cuando salió de allí escribió un libro con lo que había encontrado. Y ha sido increíble hacer el viaje por ese sitio mientras me leía el libro de la primera persona occidental que pudo ver ese lugar. Qué bonito. Y, ¿no? Y poder como comparar y pasar por los mismos sitios ha sido muy guay. Qué guay. Sí. Muy bien, bueno, pues podríamos concluir ya. Sí. Llegamos ya casi a una horita con Amarna. Normalmente hacemos 45 minutos, pero hemos dicho con Amarna vamos a hablar mucho. Me encanta hablar. Bueno, Amarna, ¿quieres promocionar algo que vayas a hacer? Bueno, la gente me puede seguir en mis redes sociales, en todas partes soy Amarna Miller, en Instagram estoy muy activa, un poquito en Twitter de vez en cuando y en Threads, que estoy todavía encontrándome, y TikTok, si es que todas partes, bueno, Amarna Miller, y luego en la agencia de viajes se llama Tierra Ignota, y estamos en Instagram, y bueno, sobre todo yo hablo de estos viajes a través de mi Instagram personal, así que por allí se puede ver todo el resumen de los viajes antiguos y los próximos que tenemos. Muy bien, perfecto, pues nada, chao Berli, nos veremos ya. Ahora que es aquí. Es verdad, nos hemos hemos cambiado plano. Bueno, nada. vosotros también nos podéis seguir si queréis. Estamos Estaría hablando en muy bien. pijama en todas partes, a veces con mayúsculas, a veces con minúsculas. Y nada, pues gracias por vernos un día más. Y esto, seguidnos que no os cuesta nada y a nosotros un montón. Siempre. Adiós, chicos. Chao. Chao, chao. This complicated.